esta parte. Vamos a iniciar y compartir la pantalla. Ya estamos compartiendo y voy a ir sin más ni más a, a la presentación de, eh, del tema que vamos a ver. Entonces, todos la están viendo, ¿cierto? ¿Me pueden abrir el micrófono y confirmar? Sí, sí, lo vemos. Sí, señor. Perfecto, gracias. Otra cosa también Sí, para señor. logística. Perfecto, gracias. Creo que la tenemos es mantener el micrófono en silencio y con las preguntas que quieran hacer, por favor las ponen en el chat y al final yo voy a abrir un espacio para mirar las inquietudes que puedan tener y pues cómo las resolvemos. Bueno, entonces empezando, ¿qué vamos a mirar? Guías de continuidad de trabajo. Un poquito qué es un plan de continuidad, o sea, qué necesitamos hacer para un plan de continuidad y cómo se relaciona un poquito con el COVID-19, guías de efectividad de teletrabajo, unas guías como para poder hacer trabajo efectivo desde, desde la casa y teletrabajo, que no es mi interés ahondar en temas legales que son bien importantes y son bien complicados para los que no somos abogados, pero es diferente teletrabajo que trabajo en casa, ¿cierto? Trabajo desde la casa es lo que estamos haciendo todos los que no estábamos en teletrabajo ahorita. Bueno, protección de, o podríamos llamarlo trabajo remoto también. Protección de seguridad y salud de los trabajadores en teletrabajo y trabajo remoto en casa. Vamos a mirar dos aspectos. Uno es las estaciones de trabajo temporales, que es básicamente la computadora, y un tema que tiene que ver con el estar encerrados tanto tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces quisiera empezar presentándonos rápidamente para estar en perspectiva. Control Total somos una empresa que se creó en el año 2000 con el interés de ayudar al país a mejorar desde el punto de vista de su efectividad, su rentabilidad, su eficiencia, ah, con el postulado de que nosotros los colombianos hacemos las cosas muy bien. Yo tuve la oportunidad de manejar números internacionales y Colombia, los colombianos siempre estábamos en el punto alto de las cosas bien hechas, tanto en cantidad como en calidad. Pero hay un, como decimos tradicionalmente, nos falta el centavo para el pesito y ese es nuestro interés. Nuestro interés es hacer las cosas bien, uh, ayudar a las empresas como hacen otros países para hacer las cosas bien, gente de otros países y ayudarlos a crecer. Nosotros tenemos algunas alianzas que voy a explicar ahorita y trabajamos fuera de Colombia bastante. Y el objetivo es que si nosotros mejoramos nuestro bienestar, mejoramos la seguridad, mejoramos la protección ambiental, mejoramos la gestión, los controles, todo el tema de responsabilidad, eh, pues vamos a estar en un mejor país, la gente va a estar mejor y va a ser muy importante para nosotros. Yo recuerdo mucho una frase como introducción que me decía a mí un extranjero. Cuando yo le preguntaba qué necesitábamos nosotros para ser más ricos, él me decía, mire, ustedes los colombianos podrían ser más ricos que Italia, que Austria, que Holanda, porque ustedes tienen muchos más recursos, no solamente del país, sino mentales en la cabeza y la manera de ser ustedes es muy interesante. Pero algo les falta, algo les falta. Una de esas es hacer las cosas bien y eso es básicamente nuestro compromiso, ayudar a mejorar porque mejorar se puede, mejorar es buen negocio y mejorar es imprescindible para el país. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una de las líneas que fue la inicial, es la consultoría, ayudar a las empresas a desarrollar cosas, todo lo que tenga que ver con seguridad, salud, ambiente, calidad, controles, security, etcétera, etcétera. Todo lo que es la manera de hacer el trabajo. Cursos técnicos, hacemos mucho entrenamiento, es un tema bien importante también de nosotros, ayudar a la gente al conocimiento. Somos representantes de la Universidad de Texas en Arlington, en Colombia. La Universidad de Texas en Arlington es la número uno en Estados Unidos en términos de seguridad, salud y protección ambiental. Yo soy profesor de la universidad y pues es un tema bastante importante porque
Estados Unidos tiene una manera muy inteligente de hacer el tema de seguridad y salud en el trabajo para que sea operativo y a la vez sea seguro. Finalmente, manejamos el tema de pruebas de hermeticidad. Ese es un tema que no se relaciona directamente con la charla, pero la primera causa de problemas ambientales es la contaminación por fugas desde tanques y tuberías subterráneas. Esencialmente, el gobierno norteamericano en estudios dijo que todo tanque subterráneo y toda tubería subterránea o fuga o fugará dentro de los próximos 10 años. No es una generalización absoluta, pero eso dieron los estudios de ellos. Y nosotros tenemos MASTE, que es el sistema número uno a nivel mundial de detección de fuga y para tanques y tuberías, tanto verticales como, tanto elevados como subterráneos, que es además una de las primeras causas de pérdidas económicas en las instalaciones que manejan hidrocarburos o líquidos a granel o gases a granel. ¿Quién soy yo? Yo soy Augusto Serrano, soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Uh, Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia. Soy especialista, lo que se llama un dual specialist en seguridad de la construcción y seguridad general de la Universidad de Texas, y soy profesional en Estados Unidos para seguridad y salud en el trabajo. Es lo que se llama el COSHO, que es la profesión. Y tengo una especialización en el Instituto Argentino de Seguridad en prevención de incendios. Es más importante prevenir los incendios que apagarlos. Bueno, el mapita de Colombia está porque pues cuando dicto las charlas fuera del país es chévere que la gente pues se ubique un poquito en dónde estamos. Bueno, el COVID. Esta imagen me la mandó una persona muy, muy especial esta mañana y me pareció muy chévere incluirla. Dice, si pudieras verlo, ¿saldrías a la calle? El peligro psicológico del COVID es que los virus no se ven. Son millones de veces más chiquitos y como no los vemos, no los sentimos, ¿cierto? Ahora, como la gente sí se está yendo a los hospitales y le tenemos miedo y es muy importante hacerlo. O sea, esto es una gripa muy fuerte. Uh, y es una gripa, pero es una gripa que está matando muchas personas. Anteayer el gobierno americano sacó una estadística de que si todos lo hacen bien, van a morir entre 100 y 240.000. ¿Me traes un helado, por favor? Ponemos el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Y si no lo hacen bien, van a morir millones de norteamericanos. Es una realidad. Es una realidad y el problema no es tanto que el virus sea tan mortal, sino que se contagia muy rápido y va a sobresaturar los sistemas médicos de todos los países del mundo. Colombia no es la excepción. Colombia no es un país que lo estemos haciendo mal. De hecho, creo que es de los países en donde lo estamos haciendo mejor en el mundo. Donde estamos haciendo las cosas muy bien. Eso es algo que nos toca, digamos, darnos la palmadita en la espalda también. Bueno, vamos a ver las guías de continuidad. ¿Cuál es el objetivo de un plan de continuidad? De tener un plan de continuidad. Cuando nosotros tenemos una situación de emergencia, se nos viene la emergencia encima y es importante actuar y actuar bien. Pero si nosotros no estamos preparados, vamos a tener improvisación. Vamos a tomar decisiones con base en información incompleta y eso va a ser peligroso. Vamos a tener impacto sobre personas y ambiente, ya lo explicamos. No vamos a tener en ningún país del mundo todos los hospitales y todas las camas y todos los equipos de ventilación suficientes, y ya vimos que cosas que se producen por millardos, que son las mascarillas, están escasas. Entonces vamos a tener un impacto importante en las personas. Vamos a tener un impacto importante en procesos claves porque, pues ya lo vimos, las empresas tuvieron que detener muchísimo trabajo. Las empresas, hay empresas que inclusive tuvieron que detenerse dramáticamente. Vamos a tener un tema de recursos porque nos va a faltar materia prima, nos va a faltar productos, nos va a faltar dinero, nos va a faltar personas, nos van a faltar repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no estamos preparados, lo que nos está pasando ahorita, no hay forma de conseguirlo.
reprocesos, porque vamos a tomar decisiones, vamos a hacer cosas que luego nos va a tocar revisar, que luego nos va a tocar actualizar. Eso está pasando en todo el mundo y en todas las empresas. Entonces, vamos a tener eso. Y en la medida en que nosotros estemos muy preparados o muy poco preparados, vamos a tener que eso va a ser más o menos importante o más o menos dañino para nuestro negocio en el presente y en el futuro. Este es a mí una de las cosas importantes no es en el tema, lo vamos a ver más adelante, es en Internet hay muchísima información. Yo acuñé la frase de que Facebook y Twitter son dos inmensos basureros, literalmente basureros. En los basureros hay cosas útiles, pero son basureros. O sea, la mayoría de lo que se encuentra, bueno, no digamos la mayoría, una cantidad enorme de cosas que se encuentran en las plataformas como YouTube, pero como Facebook, como Twitter, es basura. Y nosotros debemos basarnos en esa creencia y no debemos pararle bolas a toda esa cantidad de locuras que están saliendo en los medios. Enfóquense en fuentes útiles. El gobierno colombiano tiene una fuente de información útil. ¿Cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, WHO.org o WHO.int, que es la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha información muy útil sobre eso, sacan los estados diarios. Yo miro mucho CDC, que es el Center for Disease Control de los Estados Unidos, que también tiene información muy buena, muy profesional. Nada de lo que están diciendo en Internet es confiable, verifíquenlo antes de emitirlo y antes de creerlo. Bueno, esta es la página de CDC, lo saqué, es el postulado filosófico de las cuarentenas. Y el objetivo es que nosotros tenemos una capacidad que es nuestro sistema de salud, que es fija, se puede crecer un poquitico, pero es esencialmente fija. Y vamos a tener un número de infectados muy grande que no van a tener acceso a servicios médicos. Y eso va a hacer que algunas personas que podrían haberse salvado... Augusto, perdón, ¿sí? Perdón un segundo, interrumpo la charla. Es que hay una persona que creo que compartió pantalla, Diana Patricia Rincón, creo. Entonces, estamos viendo la pantalla de Diana Patricia Rincón. No, Ay, no te tienes que salir. Si me está escuchando Diana, es que en la parte de abajo de la derecha hay una cosa que dice compartir pantalla. Entonces se salió. Como que se asustó y se salió. Ya la no, dejó de compartir. de pronto vuelve a entrar. Perfecto, Ah, listo. caramba. Entonces puede compartir su pantalla. Qué pena Entonces interrumpir. comparto la mía. Ah, caramba. Listo. Ay, caramba. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahora Sí, sí. sí, Ah, ya se está viendo. no me habían dicho. ¿Esto lo alcanzaron a ver? No, No, ese no, hasta ahorita. Ay, caramba. Bueno, esta. Esa sí. Esta es así. Esa sí. Bueno, listo. Entonces aquí es donde les estaba contando de los riesgos de la emergencia de esto. Y el postulado filosófico, como les mostraba, esta es la filosofía, esta es la situación si no hacemos nada, ¿cierto? Es una decisión que han tomado algunos países, ¿no? Básicamente es de tomar como una decisión de guerra. Estos son economías de guerra y algunos países han tomado la decisión de no hacer nada. Decir, mire, yo prefiero pagar el costo de las vidas que se van a perder que pagar el costo del impacto en la economía y las vidas que se van a perder por el impacto en la economía. Gracias a Dios nosotros estamos en un país que tomó la decisión de yo no quiero pagar el costo de las vidas que se van a perder. ¿Sí? Voy a tratar de salvar a todos los que yo pueda salvar. Pero esta es una decisión que puede tomar el país. Es independiente de lo que sea. Y es un poquito lo que hacemos nosotros con la gripa estacional y con el chikungunya y todo eso. ¿Listo? Pero con el COVID-19 no, porque esencialmente se está muriendo más
mucha más gente, es más o menos 10 veces más mortífero que la gripe estacional. Los rangos de muerte están alrededor del 1% y dependiendo de la edad hasta el 20-25%. Entonces, no es chévere que se muera. Entonces, lo que quieren hacer los países es, teniendo que nuestra capacidad hospitalaria es fija, uh, queremos aplanar la curva, reduciendo la velocidad de contagio para que la gente no llegue a los hospitales al tiempo y no vaya a necesitarlo. ¿Listo? Una curva más realista con lo que hemos visto es esta, porque aunque estamos trancando el contagio en muchas partes, uh, tratar de prevenir que todo el mundo se contagie con una enfermedad tan contagiosa es realmente imposible. Y la idea no es evitar que nos contagiemos porque nos vamos a contagiar todos. El punto es que no nos contagiemos al tiempo. Y una de las cosas que yo hago cuando yo cambio pico para reducir el contagio, yo lo convierto en duración del evento. Entonces, si nosotros dejáramos que si nosotros dejáramos que se contagiara todo el mundo, habría un montón de casos, un montón de heridos, un montón de enfermos, un montón de muertos, pero pasaría pronto. O sea, la gripa tendría su curva como tenían las enfermedades de antaño. Y como tienen la gripe estacional, por ejemplo, que no hacemos porque pues esencialmente la gente no tiene una morbilidad tan grave. Pero lo que estamos haciendo es cambiarlo por tiempo. ¿Eso qué significa? Que nuestra cuarentena va a ser más larga de lo que quisiéramos. Pero pues es el precio de ser seres vivos en un planeta donde hay virus, ¿cierto? Entonces vamos a tener algo parecido a esto y vamos a tener un tiempo más largo y pues es la vida, la naturaleza. Es como el aire que necesitamos respirar, el agua que tenemos que tomar y que si no hervimos el agua nos dan bichos y si nos muerde un perro nos puede transmitir enfermedades. Es la naturaleza, eso no es culpa. Como les digo, mi creencia es que el gobierno colombiano es de los que está haciendo las cosas mejor a nivel mundial. ¿Cómo funciona un evento de estos? ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra operación normal, vamos a tener nuestro incidente, generalizando un incidente cualquiera, un incendio, un terremoto, una inundación, el COVID, ¿cierto? Y vamos a tener un impacto negativo en nuestra operación. Nuestra operación puede llegar a 0, ¿sí? Y después vamos a tener un proceso de recuperación para volver a retomar la actividad normal. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo tengo un plan de continuidad? Yo puedo tener un nivel de funcionamiento, ¿cierto? Básico, mínimo, que yo necesito y tengo que implantar, que eso lo logro a través de un plan de continuidad. Luego, después de que ya termina el evento, voy a tener una recuperación y esta curva es más o menos pronunciada dependiendo de qué tan preparado esté yo para recuperar mi situación. Si yo tengo un plan de recuperación, tengo un plan de cómo voy a volver a mi empresa a ponerla en funcionamiento rápido después de que se acabe la emergencia, esta curva va a ser empinada y voy a retomar mi operación normal bien, ¿cierto? Yo tengo el RTO y el MTPD, ¿cierto? Que el MTPD es la máxima cantidad de tiempo que yo puedo tolerar. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que a mí se me para la empresa, me paran los pagos. ¿Cuánto tiempo tengo yo de plata en mi caja para pagar? ¿Cuántos ahorros tengo yo guardados? El promedio de empresas del 80-90% de empresas está a menos de 25 días. Según un estudio que hicieron en Estados Unidos, que lo hizo JP Morgan. Y hay un 25 de empresas que tienen más o menos de 15 días. ¿Cuánto tiempo puedo yo aguantar dejando a mi gente por fuera? ¿Sí? Eso es más o menos nuestro máximo tiempo permisible. ¿Sí? Y mi objetivo es hacerlo pues antes de tiempo, por supuesto. En la medida en que yo esté preparado, este RTO va a estar más cercano al comienzo porque, pues, digamos, yo voy a recuperar mi operación en un tiempo muy rápido. Bueno, si yo no tengo plan de continuidad ni plan de recuperación, que es lo que le ha tocado a muchas empresas,
pues voy a tener un tiempo largo sin operación y cuando ya se me acabe la emergencia voy a empezar a recuperar, pero después de un tiempo, o sea, porque me va a tocar empezar primero a pensar y hacer una serie de decisiones y pedir créditos y buscar empleados nuevos y buscar recursos nuevos y, o sea, volver a como recuperarme de las cenizas. Um, Obviamente ese no es el escenario en el que queremos estar nosotros, ¿cierto? Nosotros queremos estar en, nosotros queremos estar en el buen escenario, ¿cierto? Ups. Eh, Listo. Entonces nosotros vamos a tener, no sé si ven cómo se mueve el cursor. Espérense, voy a que me dan una idea de... Así se ve, sí se ve. Sí, bueno, listo. Listo, es que la idea era ver si podía escribir, pero no encuentro, espérense. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver si me funciona. Entonces, si yo tengo un buen plan de emergencia o un buen plan de continuidad, o sea, yo tengo que tener plan de emergencia, plan de continuidad y plan de recuperación. Si yo no tengo plan de recuperación, esta curva se me va a hacer más larga. O sea, va a tener una situación así. ¿Sí? Si yo tengo un buen plan de recuperación, esta curva va a ser corta. ¿Mm? Esto en realidad no es una recta, sino es una curva porque pues yo empiezo un poquito más rápido, más despacio, depende de mi situación, ¿cierto? Un taller textil, por ejemplo, pues puede recuperarse muy rápido porque tiene las telas guardadas, los hilos guardados, es simplemente traer las personas que se ocupan de las máquinas y volver a arrancar. Una empresa que hace fundiciones de vidrio, por ejemplo, o acero, le va a tocar, o cerámica, le va a tocar hacer ese proceso más lento porque arrancar hornos, arrancar minas, todo eso puede ser bastante complicado. Bueno, ¿cómo es el esquema que tiene planteado CDC? O sea, ellos primero tienen una fase de investigación, ellos permanentemente están investigando. Nosotros también hacemos algo de eso, deberíamos hacer más investigación en todas las posibles enfermedades tropicales y cosas que pueden ocurrir en Colombia cuando empiece a haber alguna sospecha, como lo que pasó en diciembre en la China, que una persona empezó a sentir síntomas y empezó a enfermarse, y empezaron a averiguar de qué era lo que le pasaba y, y empezaron a hacer este proceso de investigación. Luego tenemos un proceso de reconocimiento, que es un proceso en el cual las entidades estatales, digamos, empiezan a sacar alertas, empezamos a enterarnos por los medios, empezamos a revisar que, algo está pasando en la China y este tema es mundial, es a nivel mundial, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cómo nos funcionaría a nosotros. Luego tenemos un proceso de iniciación, que es cuando empezamos a tomar medidas, ¿sí? Ellos empiezan a hacer tratamientos, empiezan a encerrar a hacer cuarentena en el sitio donde ocurrió la emergencia, como en este caso en Wuhan, como en el África, en los países donde Sierra Leona y todo, Congo, todo eso donde sucedió el tema del ébola, o en Estados Unidos y México cuando la gripe porcina. Y luego empezamos ya con la fase de aceleración, cuando empezamos a tomar medidas rápidas, grandes, abundantes, severas, estrictas. Luego cuando ya esencialmente todos los que se contagiaron ya están curados y ya son inmunes, entonces empieza a bajar la cantidad de contagios, empiezan a bajar la gente que va a los centros médicos. Como buena noticia, digamos, todavía no hay confirmación, pero uno de los virólogos más importantes de Estados Unidos decía que lo que parece mostrar el virus es que las personas que les da quedan inmunes, o sea, no repite, pero sí vamos a tener diferentes oleadas. Ya la China está empezando la segunda, porque pues esto esencialmente nos va a dar a todos. ¿Listo? Y finalmente seguimos en la fase de preparación para los demás, digamos, para las futuras, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a tener cómo funciona para nosotros, ¿sí? Nosotros en este momento en Colombia estamos más o menos en esta zona, ya en la zona de aceleración, pero lo que deberíamos haber hecho desde el comienzo y para emergencias futuras, llámese una pandemia o llámese el invierno, o llámese la posibilidad de un incendio o la posibilidad de que se nos baje el petróleo a precios
increíbles y las exportaciones empiecen a complicarse. Entonces nosotros tenemos inicialmente la fase de preparación. ¿Qué es la fase de preparación? Nosotros tenemos que tener un plan de continuidad, tenemos que tener un plan de recuperación, tenemos que tener planes de emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros analizamos los escenarios. ¿Qué nos puede pasar? Del COVID, la inundación, etcétera. ¿Cuáles son los impactos de esos? Impactos en términos de seguridad, salud, ambiente, plata y operación. O sea, yo puedo tener un evento que no va a lastimar a nadie, pero me puede parar mi empresa, como el cierre de la vía. ¿Sí? Yo puedo tener un evento que puede lastimar mucha gente y no me para la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar los impactos. ¿Cuál es el impacto sobre mi operación? En términos de operación y en términos de plata, ¿sí? O sea, me va a quebrar mi empresa. Si se quiebra mi empresa, mis empleados se quedan sin empleo, se quedan sin cómo llevarle como dicen los gringos, sin poner pan en la mesa. Entonces, tenemos que mirar los impactos. O sea, ¿cuál es el impacto desde todo punto de vista en mi operación? ¿Qué pasa si se cae la internet? ¿Qué pasa si se roban el cable de cobre con el cual estoy conectado a mis comunicaciones y me quedo fuera de línea? Mirar los impactos que va a tener en mi operación. ¿Listo? Desde todas las variables posibles. Y una muy importante para el tema de continuidad es cuánto tiempo va a estar detenida mi empresa. ¿Cuánto tiempo? Actividades claves. ¿Cuáles son las actividades claves de mi empresa? ¿Qué son las actividades que yo necesito hacer sí o sí? ¿Sí? Vamos a ver un resumen más adelante de cuáles son los ejemplos, pero son variables para las empresas. O sea, hay cosas como proteger la compañía. Eso toca hacerlo. Toca tener a alguien que esté cuidando que no se metan los ladrones. Aquí y en la luna. Bueno, en la luna no, en Cafarnaúm. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos que tengo y que necesito? ¿Sí? Yo puedo tener almacenamiento para varios días. Yo puedo tener materia prima para varios días. Yo puedo tener una fuente muy confiable de recursos de, no sé, X cosas. La materia prima es una fuente muy confiable. Pero ¿qué pasa si ellos fallan? ¿Sí? ¿Tengo alternativas? Si se me quema el edificio, ¿dónde voy a operar? Si llegó el edificio y por alguna razón se lo tomaron, si me cerraron la vía de entrada a mi edificio, ¿cómo voy a seguir trabajando? ¿Tengo alternativas? ¿Cuáles son mis alternativas? Bueno, debo desarrollar los planes. Tienen que ser escritos, tengo que estar revisándolos, etc. Tengo que capacitar a la gente y tengo que hacer simulacros. Bueno, eso lo pongo, pues suena un poquito, pero grullada, pero le encontramos muchísimo que la gente hace el documento, hace el manual. A veces no analizamos totalmente los impactos, ni las actividades claves, ni los recursos, ni las alternativas. Y entonces cuando se nos presenta realmente la emergencia, cuando se nos presenta realmente la situación, pues no estamos tan preparados como queríamos, ¿cierto? Luego, el virus, vamos al caso de la pandemia. Vamos a hablar de la próxima pandemia. Nosotros la tenemos dentro de nuestro plan, la incluimos dentro de nuestro plan. Luego empezamos a ver que, hay una pandemia. Y esa pandemia esta parte de preparación viene desde antes, ¿no? Desde antes incluso, o sea, esto viene desde, esto me quedó como muy feo, pero bueno. Vino la pandemia, está en la China y está creciendo la pandemia, empezamos a mirar documentos, empezamos a preguntarle a nuestros asesores médicos, empezamos a preguntar en el Instituto Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud, y empiezan a decir, oiga, sí, la pandemia está creciendo en la China, empezó a crecer en otra parte, empezó a crecer en otra parte. Entonces nosotros tenemos que empezar a activar nuestro plan. Todavía no vamos a parar los trabajos, todavía no vamos a mandar a la gente a su casa, todavía no vamos a hacer el plan de criticidad, pero ya lo arrancamos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Prepararnos. ¿Qué quiere decir prepararnos? ¿Tenemos producto suficiente o de pronto aumentamos la producción para poder mandar a la gente a sus casas y seguir vendiendo? ¿Sí? Necesitamos instalar sistemas alternos para accesos remotos. Necesitamos alquilar un hotel para que la gente pueda estar trabajando remota, pues, ¿sí me entienden? Entonces, vamos a ir mirando las acciones que teníamos en nuestro plan
que tenemos que activar porque ya se nos viene el virus o se nos va, empezó el invierno, está lloviendo muy duro, miércoles se van a trancar las carreteras. Parece que se van a trancar las carreteras. El año pasado se trancó, las predicciones del gobierno dicen que se pueden trancar las carreteras, entonces empezamos a ver cómo hacemos. Y empezamos a organizar nuestra empresa y nuestro negocio para que cuando se nos venga el virus o se nos venga la inundación o se nos venga el paro nacional, estemos ya funcionando. Entonces vamos a tener suministros, lo que mirábamos, vamos a comprar más, vamos a mirar las alternativas, vamos a capacitar nuevamente al personal. En este caso, por ejemplo, de la pandemia, nosotros deberíamos, o sería delicioso tener personal multifuncional que pudieran asumir las tareas de otros, dado que los otros están enfermos, ¿sí? Entonces tenemos que mirar esas cosas. ¿Qué cosas puedo yo transferir? ¿Qué cosas puedo yo pasar de Tongo a Borondongo y de Borondongo a Muchilanga y de Muchilanga a Bernabé? Tenemos que hacer procesos de reducción del riesgo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, empezar a cerrar instalaciones, 0 visitantes no esenciales, 0 viaje no esencial. Empezar, por ejemplo, a comprar mascarillas, a comprar cosas que necesitemos. No como esto de acabar el papel higiénico y de dejar a los hospitales sin mascarillas, porque eso es loco, eso no tiene sentido. Comunicarle a nuestros clientes, comunicarle a nuestros contratistas, comunicarle a nuestros empleados. La información es muy importante. Luego implementamos nuestro plan de continuidad que va a durar durante toda la emergencia. Entonces ya lo tenemos escrito. Le comunicamos a los clientes. Por ejemplo, tenemos clientes claves que les vamos a tener que entregar sí o sí, pero hay otros clientes que de pronto no son tan claves y de pronto los racionamos, ¿sí? Por ejemplo, la planta eléctrica, si nosotros vendemos combustibles, la planta eléctrica del departamento, del barrio, tiene que tener combustible. Si nosotros vamos a vender gasolina, le tenemos que dar gasolina a las ambulancias, a los carros de bomberos, a los policías, a los militares, ¿sí? Tal vez el señor de su carro que no lo necesita, pues no le vamos a vender, ¿sí? Si nosotros, no sé, vendemos algún tipo de servicio, algún tipo de recurso, vamos a mirar cómo manejamos esos clientes. Tema de finanzas. Por ejemplo, ahorita los bancos dieron o están dando unos beneficios, nos toca mirar para acogernos a ellos. Que no lleguemos al momento en que ya nos quedemos sin plata y el banco nos diga, pero si usted me hubiera dicho, ¿cierto? ¿Cómo vamos a manejar los recursos? Vamos a continuar con las actividades claves que las tenemos identificadas desde acá, ¿cierto? Vamos a seguir con las actividades claves. Ya las tenemos que tener definidas, porque si nosotros arrancamos ahorita a definir cuáles son mis actividades claves cuando llevamos una pandemia encima y la gente está encerrada en su casa muerta del susto, pues no estamos haciendo las cosas correctas, ¿cierto? Trabajo remoto, personal en stand-by. Vamos a desactivar actividades y activos no claves. Eso puede significar apagarlos, pero puede significar hacer tareas importantes porque hay, como hablábamos, los vidrieros, los que hacen cerámica, los que hacen horno, acero, no pueden apagar el horno así tan fácil. Hay hornos que toca dejarlos en baja, lo que llaman smoldering, durante un tiempo largo, a veces indefinidamente. Protección de los empleados, ¿cómo vamos a proteger nuestros empleados? Protección de activos, ¿cómo los vamos a proteger? Para que no se dañen, para que no se los roben. Los lotes para que no los invadan. ¿Cómo vamos a hacer todas esas cosas para protegernos en caso necesario? Y eso tiene que estar predefinido en nuestro plan de continuidad. Idealmente nosotros, si no tenemos, deberíamos hacer una lista de todas estas cosas. Ya, ¿cómo vamos a resolver los problemas que tenemos acá? Luego la recuperación. ¿Cómo vamos a desactivar el plan de continuidad? Cuando ya podemos volver a entrar a trabajar. Cuando ya en este caso el gobierno nos diga, sí, listo, ya levantamos la cuarentena. Nosotros debemos estar pensando ahorita cómo vamos a renovar la compañía otra vez. ¿Cómo vamos a retomar la vida? ¿Sí? ¿Cómo vamos a reactivar al personal? Un tema muy importante, vamos a verlo más adelante, es que muchas veces después de emergencias, las empresas no consiguen al personal. Cuando pasó lo de
Lo de Nueva Orleans, el gobierno norteamericano, había gente que 15 días después no sabían dónde estaban, no sabían si estaban vivos o muertos, no sabían si habían renunciado o no habían renunciado, físicamente no sabían dónde estaban. Entonces, reactivar el gobierno norteamericano se demoró un poco de semana y las empresas como Walmart o como Costco o como Target a la semana ya estaban vendiendo normalmente. En un par de días renovaron, reactivaron a todo el mundo, reactivaron sus productos, volvieron y llenaron sus estantes y ya estaban vendiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos que reactivar el personal, tenemos que reactivar la operación normal, tenemos que comunicarle a todo el mundo, oiga, ya estamos, vamos y arranquemos, ¿cierto? Toca estar en contacto con la gente y toca estar en contacto con todos los clientes, con todos los proveedores. En esta fase, por ejemplo, cuando nosotros ya vemos que está bajando, tenemos que hablar con nuestros proveedores para decirles, bueno, nosotros ya vamos a empezar a funcionar dentro de poco, necesito que usted me suministre lo que me está suministrando. ¿Mm? Bueno, ¿cómo funciona el proceso? Lo que mirábamos, tenemos que hacer los escenarios, mirar los impactos, costos, qué controles tenemos y qué controles requerimos. O sea, qué vamos a necesitar para poder implantar nuestro plan de continuidad. Ahora, hay cosas que no se va a poder. O sea, el país no tiene los ventiladores necesarios para atender al montón de pacientes, pero tampoco tiene sentido comprar 10.000 ventiladores para meterlos en una bodega, esperar a que nos llegue la próxima pandemia dentro de 100 años o 50 años o 3 días, no sabemos. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener y es decisión de cada empresa, qué es lo que debe tener, qué es lo que necesita tener, dependiendo de qué tan crítico es el escenario y qué tan probable, ¿cierto? Las actividades claves, ¿qué son? Imprescindibles. O sea, ¿qué son las actividades imprescindibles? Aquellas cosas que yo tengo que hacer. No veía el cursor. Aquellas cosas que yo tengo que hacer, ¿sí? Para cumplir mi objeto social, ¿sí? Ahora, ¿qué tan crítico es mi negocio? Bueno, hay negocios que son más críticos, negocios menos críticos. La medicina resultó siendo lo más crítico ahora. El suministro de comidas, el suministro de combustibles, el suministro de energía, que las redes electrónicas estén funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Correos, transporte. No diferibles. O sea, son tareas que yo no puedo dejar quietas porque no puedo dejarlas quietas, como por ejemplo mantenimiento de mi instalación, cuidarlas. ¿Cuáles son los mínimos operativos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mínimo nivel de operación que yo puedo sostener? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es el menor número de personas que yo necesito? ¿Cuánto es el menor número de instalaciones operando que yo necesito? Tengo que tenerlos definidos. Conservación. ¿Cómo voy a conservar lo que yo necesito conservar? ¿Sí? Recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito? Personal. Tengo que hacer un contrato previo con el personal, ¿sí? Por ejemplo, antaño cuando no había las redes sociales, uno de los recursos para personal que se tenían era un contrato con una empresa de call center para que los empleados llamaran todos los días a ese call center que les contestaba un conmutador automático y ellos daban la información de cómo estaban. Hoy en día tenemos la comunicación por redes sociales y eso nos facilitó muchísimo. Pero en épocas antiguas o épocas anteriores, o sea, hace 10 años esta pandemia habría sido 10 veces más catastrófica de lo que está haciendo ahorita. ¿Mm? Equipos, ¿qué equipos necesito? ¿Será que yo los compro desde ya o será que yo más bien hago un contrato con algún proveedor para decirle, oiga, el día que yo necesite y todo esto? ¿Será que yo miro a ver cómo hago para trasladar equipos de un lado a otro o mirar cómo lo hago? Instalaciones, como hablamos, no todos los problemas son pandemias. De pronto es un incendio, de pronto es una inundación, de pronto es un terremoto, de pronto es algo que no me permite ingresar a mi instalación. ¿Cómo voy a hacer yo el día que no pueda entrar la gente a la empresa? La fábrica productiva pues tiene que estar ahí, pero las oficinas, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir operando? ¿Cómo vamos a seguir atendiendo clientes si nuestra instalación quedó fuera de servicio? Vamos a tener instalaciones alternas. Yo tengo una planta no sé, en el centro de Bogotá o en el centro de Medellín y puedo tener una planta en Barranquilla como alterna o, no sé, en Ibagué o en alguna otra parte que me puede servir. Ese tipo de análisis toca hacerlo. ¿Qué pasa si mi gente no está disponible en un momento? Materias primas. Necesito hacer
necesito tener un inventario mínimo de seguridad. ¿Mm? ¿Qué tan fácil es conseguir la materia prima? Si la materia prima es fácil de conseguir, de pronto no voy a tener un inventario tan grande. Si la materia prima es muy difícil de conseguir, sí me va a tocar tener un proceso alterno. Partes. Tiene que ver igual que en materias primas. ¿Cuáles son las partes críticas para mi negocio? Las partes clave. ¿Sí? Tengo que tenerlas identificadas. ¿Y cuáles son mis alternativas? O sea, si yo, no sé, compro los microchips en Philips, por dar un ejemplo, no por endosar una marca, ¿qué pasa si Philips sale de servicio? De pronto me voy y busco un alterno en otra empresa, ¿sí? De pronto no le compro ahorita, de pronto tengo un alterno, le compro un poquito al uno, un poquito al otro, o de pronto tengo un contrato con él para el día que yo necesite tener ese alterno, ¿cierto? Planes, lo que hablábamos, un plan de equipo de gerencia. En los planes de emergencia y de contingencia y de continuidad, es imprescindible que la gente tenga claro desde antes qué va a tener que hacer. Um, He encontrado cosas donde la gente que más rápido se enteran son los de asuntos públicos y la gente de security. Y entonces paran la empresa, porque su función mental es proteger, ¿sí? Entonces toman una decisión, pero el gerente no sabe y el gerente de operaciones se enteró después. ¿Mm? Entonces el señor de security tiene que tener claro que él tiene que primero ir al gerente general o al presidente de la compañía y sentar en un comité y tomar acciones. Ahora, ¿cuáles son las acciones? La gente tiene que tenerlas preestablecidas. O sea, ¿qué es lo que debe hacer el gerente de general? ¿Qué debe hacer el gerente de ventas? ¿Qué debe hacer el gerente de operaciones? El de logística, el financiero, ¿Mm? El señor abogado, el señor de asuntos públicos o relaciones públicas, ¿sí? Comunidad. Entonces, tienen que tener preestablecidas unas funciones para que en el momento en que se presente la emergencia se ensamblen muy rápidamente, se ensamblen muy efectivamente y podamos tener una respuesta muy efectiva. Protección del personal, ¿cómo los vamos a proteger? Y las familias. En un momento de estos, por ejemplo, la gente se enfoca en su familia. Si nosotros no compaginamos la protección de la familia con la protección del negocio, es probable que la familia prime, ¿cierto? Y no va a ser bueno porque, pues, como le digo yo siempre, si no hay empresa, no hay sueldo. Acciones de operación, ¿cómo vamos a hacer para seguir trabajando? Y un tema que hoy en día es muy bueno, y yo creo que este va a ser uno de los cambios importantes después de la pandemia, es el trabajo remoto. Capacitación, tenemos que hacer capacitación a los gerentes, al personal clave y al personal no clave. O sea, de pronto algunas personas que hacen tareas que no son claves van a tener que apoyarnos en personas clave, en actividades clave, ¿cierto? Y hacer simulacro. No me voy a cansar de repetir, hagan simulacro. Por lo menos una vez al año. Por lo menos. Ay, eso no vuelve a pasar sino dentro de 100 años. Eso nadie lo sabe. Puede que antes de que se termine la gripe del murciélago, llegue la gripe de la cucaracha. No, mentira, las cucarachas no. Puede ser la del borrego. Ya hubo una gripa muy mortífera que vino de los borregos. La gripe del pollo, la gripe del cerdo, la gripe de la vaca. O sea, puede llegar en 100 años o en 500 años o en 2 meses. ¿Mm? Tenemos que estar preparados y solamente Dios lo sabe. Este no fue un virus inventado. Esto es una realidad que sucede. Todos los años sucede. ¿Sí? Rara vez es tan fuerte. Llevamos 3 pandemias o 3 contagios graves en la última década, ¿cierto? Tenemos la gripe del pollo, la gripe del cerdo, el SARS, el MARS. Este no es un hecho con todas esas teorías de conspiración, es una realidad natural del mundo. ¿Listo? Es la consecuencia de estar vivos. Bueno, entonces las actividades claves, ¿sí? Nosotros tenemos, y aquí hay algunas recomendaciones, tenemos que tener personal, y vamos a tener personal activo e inactivo. Va a haber personas que se van a enfermar. Estas medidas que están tomando de cuarentena hace que no se enfermen al tiempo. La teoría de pandemias es que el 20% de las personas están enfermas al tiempo. Todos nos vamos a enfermar. Con una gripa de estas, todos nos vamos a enfermar. Es una generalización, no necesariamente todos, pero la generalización es que todos nos vamos a enfermar. La idea es que no nos enfermemos al tiempo.
No sé cuánto es el estándar ahorita con el tema del COVID, pero cuando uno diseña un plan para pandemias, uno calcula el 20% de la gente enferma. Entonces, el 80% de mis empleados tienen que suplir esas tareas. ¿Listo? Pero obviamente sin enfermarse. Entonces, una manera puede ser horarios flexibles. O sea, sacar a la gente a la calle en horas donde no hay mucha gente en la calle para que no estén expuestos a las aglomeraciones. Turnos flexibles, por ejemplo, si yo trabajo turno, en mi empresa trabajo en el día, de pronto puedo implementar 3 turnos de tal modo que haya menos gente al tiempo, podamos tener separación, distanciamiento y podamos tener a la gente trabajando. Tenemos que tener una separación. Ya vimos que, los virus se transmiten por nuestras exhalaciones cuando hablamos, cuando respiramos o cuando tosemos. Obviamente cuando tosemos o estornudamos sale más, pero cuando nosotros hablamos y respiramos, salen microgoticas que pueden llevar el virus. Y esas flotan en el aire porque entre más pequeñita la gotica, más tiempo se demora en caer. Bueno, eso es tema de ingenieros por el tema de la viscosidad del aire para las gotitas, ¿sí? Tenemos que separar a las personas. ¿Cómo vamos a separarlas? En las oficinas, un escritorio sí, 2 escritorios no, una máquina sí, 2 máquinas no. Tratar de separar eso para que podamos tener protección de las personas. ¿Cómo los vamos a transportar? Si nosotros ponemos a que la gente se venga en el bus, en el Transmilenio, en el camión, pues no va a funcionar, ¿cierto? Tenemos que darles alternativas de transporte, ¿sí? Si los metemos a todos en un bucecito pequeño, pues tampoco estamos haciendo nada. Tenemos que buscar alternativas de transporte, ¿sí? Alimentación, ¿cómo les vamos a dar de comer? O sea, la gente no puede sentarse en una cafetería, todos en una mesa a comer el uno junto al otro, ¿sí? Tenemos que buscar una alternativa para que coman. Tal vez que coman en el escritorio, puede ser. Tal vez sitios separados, tal vez horarios separados para comida, de tal modo que no se vayan a entrar en contacto uno con el otro. De pronto ya quitamos esos platos y esos vasos y esas tazas, esos pocillos y ponemos cubiertos desechables. ¿Cómo vamos a hacer eso para alimentar? Y puede parecer un poco tonto, pero cuando ustedes se ponen a pensar que ustedes tienen 30, 50, 100 personas en una planta y tienen que darles de comer, pero no los puede juntar, pero si les va a dar comida, que se vayan al puesto, pues tiene que ser algo que se puedan comer en el puesto. Entonces el tema se empieza a complicar, ¿cierto? ¿Quién les va a llevar la comida? ¿Cómo van a hacer? La higiene, ¿cómo vamos a desinfectar todas las personas? ¿Cómo se van a lavar las manos? ¿Cómo se van a limpiar? ¿Cómo van a lavarse la cara? Porque no solamente las manos, sino la cara. ¿Cómo vamos a proteger a esas personas? ¿Cómo van a manejar la ropa de trabajo? ¿Sí? Los cascos, los guantes, los protectores respiratorios, cómo van a manejar los lockers, ¿sí? Entonces, todos esos temas de higiene, las máquinas. Tongo utilizó la máquina, luego viene Borondongo, ¿cómo vamos a limpiar la máquina? ¿Quién la va a limpiar? Eso implica personal de higiene, ¿sí? Eso es un reto también. Instalaciones y equipos, ¿cómo les vamos a hacer mantenimiento? Necesitamos contratistas de mantenimiento, necesitamos repuestos, necesitamos refacciones, ¿cierto? Desinfección, ¿cómo las vamos a desinfectar para que cuando el uno la use, el otro la use? El mothballing, esta palabra no la he encontrado, la traducción al español es como una desactivación temporal. ¿Cómo vamos a desactivar temporalmente los equipos? Las instalaciones. Si tenemos cuartos fríos, si tenemos piezas, hornos calientes, súper calientes, si tenemos máquinas que nos toca darles algún tipo de tratamiento, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso tiene que estar en nuestro plan. Materiales, el stockpiling, que es el almacenamiento de seguridad, ¿sí? No es llenarnos de papel higiénico porque además no sirve de nada, ¿cierto? Es de esas compras de pánico que hace la gente. ¿Qué cosas vamos a almacenar en cantidad y qué cosas pues no vamos a almacenar en cantidad? Transporte, ¿cómo vamos a transportar materiales, alimentos? ¿Cómo vamos a transportar los productos hacia nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestras fuentes alternas? ¿Sí? Si nosotros vamos a tener que parar la planta, de pronto tenemos una bodega en Ibagué, pues podemos traer de Ibagué a Bogotá o a Medellín o a Manizales, no sé, estoy diciendo nombres así como al azar. Tenemos en la ciudad A o en la ciudad B, de pronto podemos hacerlo. Tenemos varias bodegas en la ciudad, podemos ir almacenando y podemos ir distribuyendo. Eso es un tema que tenemos que planear desde antes.
porque cuando necesitemos el camión de pronto no lo vamos a conseguir porque están ocupados transportando alimentos. O de pronto el señor conductor dice, no, yo por allá no voy, ¿sí? Lo que pasó cuando trancaron los peajes para que no entraran los que venían supuestamente envenenados desde Bogotá. Es una realidad, eso nos toca planearlo desde antes. Recursos, ¿cómo vamos a pagar nómina? Primero, ¿con qué? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer los pagos? Pagos de facturas. Si yo no le pago al proveedor, pues el proveedor dice, hermanito, si usted no me paga, yo no tengo cómo procesar y yo no le voy a poder despachar. ¿Sí? Todo el tema de recursos, servicios. Ahorita, pues con estas situaciones hay unos planes de ahorros y, perdón, de subsidios y congelamientos y cosas, pero no es la realidad siempre. O sea, esto es una pandemia especial, pero puede ser un incendio, puede ser una inundación. ¿Cómo vamos a seguir operando en esas condiciones? Bueno, es muy general, el tiempo no es muy largo, yo estoy pensando hacer unas guías más largas de eso, unas presentaciones de pronto un poquito más largas, pero es bien importante y quería enfocarme en todos aquellos aspectos que yo les recomiendo que empiecen a analizar porque la pandemia se va a demorar, la cuarentena se va a demorar. ¿Listo? Dato interesante. Nosotros estamos en cuarentena, no en aislamiento. Aislamiento es cuando aíslan los enfermos para que no contagien a los demás. Nosotros estamos en una, digamos, técnicamente se llama cuarentena. Uh, Coloquialmente lo estamos llamando aislamiento, quédate en casa, cualquier cosa está bien, pero pues me gusta utilizar los términos más juiciosos. Bueno, el trabajo remoto, trabajos de la casa, teletrabajo tiene una norma legal que tiene que hacer un registro, tiene que hacer un análisis, tiene que hacer una visita, toca llenar un formulario, toca informar a la ARL. Eso no lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo trabajo remoto o trabajo desde la casa. Trabajo remoto o trabajo desde la casa es lo que hacemos nosotros cuando vamos de viaje y nos sentamos en el aeropuerto a trabajar mientras sale el avión. O estamos en el hotel y trabajamos desde la habitación o bajamos a la cafetería. Eso es trabajo remoto, trabajo desde la casa. El que hacemos cuando vamos a una reunión de trabajo y mientras llega el cliente o la visita, nos sentamos en la cafetería con la computadora o con el celular a trabajar mientras empieza la reunión. Eso es trabajo remoto, esos trabajos de la casa. Y son cosas que uno no cae en cuenta hasta que no se presentan estas pandemias como para decir uno, ups, oiga, pero si yo llevo haciendo esto más tiempo del que yo me imaginaba y no había tenido en cuenta que hay que proteger al trabajador en esas instancias. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlo? Digamos, ¿cuáles son las recomendaciones en esto? Y esto es quiero dar el crédito, una invitación que me hizo mi hija, una empresa muy interesante sobre estos temas que se llama Bonnie Inc. Ellos son totalmente remotos, bueno, totalmente es una exageración, pero son muy remotos y tienen una manera de trabajar muy interesante pues digamos, me estoy esquilmando estos tips que dieron en la presentación y le puse un par de detallitos adicionales, pero básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Comunicación, tener contacto, vamos a verlo ahorita más adelante, tenemos que tener comunicación y para eso vamos a tener que utilizar tecnología, ¿listo? Hoy en día es más fácil, lo que hablábamos, antes era teléfono de digitar conectado a un cable y había celulares, pero no había las redes de comunicación, entonces tocaba llamar a un centro de comunicaciones y tenía que ser todo un proceso. Entonces, comunicación verbal, teléfono, esencialmente, celular. Tenemos que tener comunicación verbal con la gente. Dicen que es más fácil el voto de pobreza que el voto de silencio. El ser humano es un ser comunicativo. Segundo, correo, que son comunicaciones asincrónicas, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que mandar una información y que nos contesten con el correo. Tercero, el chat. Y vamos a ver más adelante que nosotros debemos, hoy en esta situación, cuando la empresa es grande, cuando la empresa tiene varias personas, no mezclemos la comunicación simpática de engagement, de pertenencia, ¿cierto? Con la comunicación profesional. Entonces, si ustedes utilizan el chat para comunicarse profesionalmente, en esta pandemia les recomiendo que abran un grupo de chat de amistad, de mamadera de gallo, decimos
en Colombia. Entonces, abran un chat para que la gente se comunique, manden chistes, acertijos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, se le ocurrió mandarnos acertijos. Entonces son acertijos entretenidos y los demás pues los tienen que resolver y eso ayuda a que nos estemos en contacto, ¿cierto? Chat, conferencias, videoconferencias, teleconferencias, hay que tener herramientas. Bueno, el chat, no quiero dar nada, marcas ni nada, ¿cierto? Videoconferencias. Hay herramientas para videoconferencia, pues una es la que estamos usando, el Skype, el Zoom, el BlueJean, el Hangouts, hay muchas, la que ustedes consideren es adecuada. Hay unas gratuitas, hay otras que son pagas, entonces, pero tengan teleconferencias. Es bueno hacer conferencias con las personas cuando no son este tipo de cosas de presentar una presentación, valga la redundancia, en las cuales esté la cámara y se vean, y que todos pongan la cámara. A veces es un poquito retador para la velocidad de conexión cuando son muchas personas, pero lo que pueden hacer es dividirlas en pedacitos. Entonces, tener una reunión grande de toda la gente, donde charlan, cuentan, etcétera, tener unas reuniones profesionales, ¿sí? Pero tengan reuniones de contacto. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo? Todos los días, bueno, no todos los días, un día sí, un día no, para no atapagar a las personas, hacemos ejercicio juntos. Entonces nos conectamos por una plataforma de comunicaciones, ponemos un video de esos que hay haciendo ejercicio y todos hacemos ejercicio. Y eso ayuda para que estemos activos y eso ayuda para que tengamos comunicación. ¿Listo? Y tengamos esa integración. Siguiente, tema de seguridad. El hecho de estar conectados a una red implica peligros de información. Entonces tengamos un VPN. Analicen la necesidad de un VPN si ustedes intercambian información muy seguido. Un antivirus, tengan un buen antivirus. Hoy en día hay antivirus que ya manejan el tema del VPN un poco y manejan un firewall, una pared antifuego que es importante. Y un software antiespías, porque hay programas que se meten y son espías. Tengan mucho cuidado si están utilizando el computador de la casa, que es lo más probable, ese manejo de los espías y del antivirus y los VPN. Seguimiento, hagan seguimiento al trabajo. Entonces hay software que manejan proyectos. No quiero hacer propaganda, pero Microsoft tiene un programa que se llama Teams, que es para trabajar en grupos. Tiene conferencias, tiene chat, tiene un poco de cosas que lo pueden utilizar para esto, pero tiene una opción que se llama otras aplicaciones. Y en otras aplicaciones hay varias aplicaciones que ofrecen en la tienda de Microsoft para manejo de proyectos. Puede ser tan sencillo como una hoja en Excel. Nosotros tenemos manejos de proyectos así, que digamos, hay una hoja en Excel y pues digamos, se van compartiendo información las personas que están trabajando y uno puede hacer ese seguimiento sencillo así. O puede ser no sé, un software de proyectos. Hay uno que se llama el Project Libre, que es gratuito, que nosotros lo usamos para hacer cronogramas y para mirar cómo nos va, que es interesante, o sea, hacer seguimiento al proyecto, que la gente no pierda esa conexión con su jefe, con sus compañeros, ¿sí? Control de actividades, porque si nosotros no reportamos las actividades no tenemos cómo facturar, que la gente sepa que está visitando los clientes, ¿sí? Y el tema de manejo de equipos, hay software para manejo de equipos, ¿sí? Entonces, los que están haciendo el proyecto A, si son poquitas personas, a veces es más complicado establecer el software y ponerlo a funcionar que simplemente comunicarse todos los días, una vez al día. Pero hay software para manejo de equipos, para teamwork, ¿sí? Acceso remoto. Nosotros utilizamos el TeamViewer, pero no es una propaganda, ¿sí? Porque hay equipos que se pueden manejar remotos, pero yo no me lo puedo llevar para la casa. Sí, o sea, yo no puedo coger el computador con la contabilidad y que se lo lleve Fabiola, que es la persona que nos ayuda con eso, que es la encargada. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos el computador y por acceso remoto, que hay varios software en el mercado, nos podemos conectar. Bueno, hay algunos sistemas que se manejan SCADA, que es por pantalla. Eso no quiere decir que la persona se sienta en su casa como Homero Simpson a manejar el computador con el palo de escoba desde el sofá, sino que la persona tiene que estar atenta, pero tiene que haber gente en la planta verificando que todo esté funcionando bien. Entonces podemos tener accesos remotos, hay software para esos. Temas de almacenamiento, porque la información es importante
que esté protegida. ¿Qué pasa si Tongo se me enferma y Tongo está en su casa? Pues Borondongo no puede ir a la casa de Tongo a recoger los documentos porque ¿cómo? Entonces tenemos que tener que la información que puede ser crítica, que puede ser compartida por necesidad, esté en un repositorio. Hoy en día hay varios. Está el OneDrive, está el Google Drive, está bueno, hay muchos. Cierto que a mí no me gusta usar marcas para que no digan que estoy endosando alguna. No, hay muchas en el mercado y cada empresa digamos, escoge la que sea más adecuada para cada uno. Pero entonces nosotros tenemos que tener, y ese almacenamiento hay que manejarlo inteligente. O sea, no todo el mundo tiene acceso a toda la información. Hay que hacer como directorios o carpetas compartidas dependiendo de los proyectos que están manejando y dependiendo de la necesidad que yo tengo de tener acceso a esa información. ¿Sí? Vuelvo y les digo, si la persona se enferma, si se le cayó el internet, si se le inundó la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque vamos a estar remotos. Nadie va a poder ir a recoger las carpetas, ni nadie va a poder ir a recoger la computadora. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese almacenamiento. Entonces, básicamente eso es un resumen de las tecnologías que tenemos que utilizar para nuestro proceso. Dependiendo de qué tan grande o pequeña sea la compañía, hay opciones, desde gratuitas hasta pagas. ¿Sí? La gente que tiene Office 365, hay muchas herramientas que ya están disponibles. Hay una cosa que se llama SourceForge, sourceforge.net, que hay software gratuito, donde está OpenOffice, que es una alternativa al Office. Está el Project Libre, que es una alternativa al Project. Hay muchas herramientas para eso que ya son lo que se llama desarrollo por comunidad, que están disponibles y son utilizables y son buenas. ¿Sí? Son buenas, sobre todo en estos momentos que pues no estábamos como en plan de comprar una licencia. El puesto de trabajo. Este es un tema importante porque nosotros tenemos que proteger al trabajador. Y el puesto de trabajo va a ser ahora un puesto informal. Acuérdense que no estamos en teletrabajo, sino en trabajos de la casa. Entonces, la ubicación, ¿dónde es el puesto de trabajo? ¿En qué parte de la casa está ubicando las personas su puesto? ¿Dónde está? Físicamente, ¿dónde está? Debe estar en un sitio cómodo, seguro, en un sitio donde esté lejos del ruido, donde no tenga problemas importantes. La seguridad, los cables eléctricos, las conexiones eléctricas. ¿Hay algún tema de tropezones, superficies inadecuadas? Yo sé que está en la casa, yo sé que cuando ustedes están en el avión, están en el aeropuerto, pero revisemos que el sitio sea seguro, ¿cierto? ¿Dónde están ubicando la computadora? O sea, no es adecuado que se la pongan en las piernas y se sienten en la cama o se sienten en el sofá a trabajar. Eso puede ser chévere para juegos, si lo quieren hacer, porque yo no me puedo meter en eso. Pero laboralmente sí es importante que revisemos que el trabajador tenga unas condiciones seguras. La mesa. La mesa y la silla tienen que cumplir los requisitos ergonómicos porque la gente va a estar todo el día, todos los días sentado en esa mesa y en esa silla. ¿Sí? La postura adecuada. ¿Sí? Hay varias guías, yo tengo aquí, les vamos a compartir el formato que utilizamos nosotros en Control Total para eso, que es sencillo. La idea no es hacer un formato como el que tiene OSHA o el que tiene NIOSH o el que tiene el gobierno inglés, pues son los que yo, digamos, reviso con alguna frecuencia, o el que podemos tener aquí en las Gatizo, que son bastante complicados, ¿cierto? Entonces, pues bastante largos. ¿Sí? La iluminación, 200 a 500 lux. Pero ¿cómo hago? Pues maldito. ¿Cómo hago yo para saber si tengo la iluminación suficiente? Este es un resumen. La norma colombiana, que es la que utilizamos acá en Colombia, pues valga la redundancia, que es en la resolución 2400 del 79, habla dependiendo del tipo de trabajo, y eso es basado de ANSI, entre 100 y 1000 lux, dependiendo del nivel de detalle. Bueno, la norma inglesa recomienda 100 para trabajo de oficina, la norma americana recomienda 100, entre 100 y 250 para trabajo de oficina normal. Entre más detalle, más luz, ¿cierto? La norma colombiana nos arranca también en 100, perdón, la norma inglesa, ya lo comenté, la norma americana arranca también en los rangos parecidos, porque eso es ANSI. Entonces,
¿Cuál es mi recomendación? Como no estamos haciendo una medición y no podemos ir a medir, bajemos de internet una aplicación. Hay aplicaciones que, mire, no son suficientemente precisas para estudios de salud, pero son lo suficientemente precisas para este estudio que estamos haciendo, ¿cierto? La norma arranca en 100. Entonces, a nosotros nos pareció seguro, por la precisión del sensor, arrancar en 200, ¿sí? Bueno, pueden tomar 300, pueden tomar más, pero digamos 200 es un valor, voy a decirlo de una manera responsable. Digamos, la gente que tenga 200 lux no se va a enfermar. Es mejor tener un poquito más. Ya cuando la luz es demasiado empieza a ser fastidiosa. Entonces, más de 500 lux no me parece adecuado, a menos que sea un dibujante que necesita detalle, ¿sí? O alguien que está armando piecitas muy detalladas o cosiendo con puntadas muy precisas. Pero entonces bajamos una aplicación. Este no es un endoso de una aplicación en particular, es la que yo bajé. Hay varias. Yo lo que hago es que entro al App Store o al Play Store o a la tienda y busco la que tenga mejor calificación. Y esa es la que bajo y ensayo. Y a veces ensayo un par por las funciones que tengan. Entonces lo ponemos sobre el teclado, la persona se sienta y miramos la luz que hay ahí, ¿sí? Debe ser por encima de 200. Bueno, tiene un rango de precisión. Supongamos que es un 30-40%. No es tanto el error, pero eso nos lleva a un sitio seguro. Siguiente, el ruido. La norma internacional habla que para trabajo de oficina tiene que haber máximo 70 decibeles. 70 decibeles es una conversación fuerte, es un ruido ya un poquito más fuerte. Nosotros también, con bajar una aplicación, ¿cierto? Que se pone sobre el teclado. Eso, si tenemos una fuente de ruido como una calle, como un equipo, toca girar el celular en diferentes posiciones porque él utiliza el micrófono del celular para tomar el ruido y puede tener un error, un 30, un 20%. Entonces, por eso pusimos 60 decibeles. Bueno, si ustedes están en un sitio tranquilo, seguro en su casa, cómodo, de pronto el ruido va a ser como el que yo tengo en ese momento, que es 37, que era cuando tomé la foto, que es el ruido básicamente de un susurro o una conversación suave, ¿sí? La idea es que no haya ruido fuerte. Una recomendación importante son los audífonos. Los jóvenes están teniendo pérdidas de audición superiores a las personas mayores de 60 años. Si tiene audífonos, la gente debe poder escuchar las conversaciones externas. Finalmente, la temperatura. Ese sí, no todos los celulares normalmente no traen sensores de temperatura, pero podemos tener un termómetro de esos normales. Hoy en día son electrónicos, ya los de mercurio poco se usan por el mercurio. Entonces, con un termómetro sencillo podemos mirar, o con la información del gobierno, que la temperatura sea una temperatura cómoda. La idea es que sea menor a 26 grados, porque ya en 26 grados empieza a ser un poquito incómoda la temperatura para las personas. Obviamente, para una persona que vive en tierra fría, se va a tierra caliente a 26 grados centígrados, se va a cocinar. Y hay gente que vive a 50 grados que a 26 le puede parecer un poquito muy fresco. Pero eso es lo que piden las normas internacionales de ergonomía para el tipo de trabajo que hacemos. Bueno, liderazgo. ¿Cómo debe ser el liderazgo? El liderazgo que tenemos que tener y la conexión que tenemos que tener. Entonces, tiene que ser un esfuerzo consciente y continuo. Tenemos que reforzar la comunicación con el personal, ¿sí? Estar hablando con ellos, estar preguntándoles, comenzar la charla, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está la cosa? ¿Sí? Que la gente sienta que su trabajo sigue funcionando, ¿sí? Segundo, información confiable y tener perspectiva, lo que hablábamos. No se basen en lo que dice YouTube, no se basen en lo que dice WhatsApp, no se basen en lo que dice Facebook ni Twitter. Facebook y Twitter son basureros, ¿ok? Así como salen cosas buenas, la mayoría de lo que mandan son cosas locas. En Irán hubo gente que se murió por tomar metanol porque a alguien se le ocurrió decir que el metanol mataba los virus. Metanol es venenoso, ¿sí? Se están poniendo secadores de pelo en la cara que porque el virus se muere con la temperatura caliente y eso les está quemando las mucosas y los está haciendo más propensos a la enfermedad. Están tomando y haciendo gárgaras de hipoclorito de sodio y de agua oxigenada. El CDC lanzó la semana pasada un boletín diciéndole a la gente que por favor no consuma productos de limpieza de acuarios. O sea, no le paren bolas a eso.
enfóquese en información confiable para comentarle a la gente. El ministerio, la Organización Mundial de la Salud, CDC, etcétera, etcétera, etcétera. Un enfoque positivo. Esto es una realidad. No nos vamos a morir la mayoría y todos vamos a sobrevivir y vamos a tener un problema económico un tiempo, pero si el mundo se recuperó de la Segunda Guerra Mundial, si el mundo sobrevivió a la peste bubónica, pues vamos a sobrevivir al COVID. ¿Listo? Sí, nos toca cuidarnos. Quiere decir que ahorita hagamos la de Peña Nieto abrazando a todo el mundo, bueno, mentira, no quise decir nombres, pero de esas personas que salen a hacer locuras en las calles. Pero no era Peña Nieto, sino AMLO, perdón. Proyectos y actividades. O sea, tenemos que manejar los proyectos y actividades. Démosle a la gente proyectos, ¿sí? Actividades claras que puedan hacer. Olvídense del seguimiento por horarios. El horario ya no es una medida. Durante la pandemia no es posible medir a la gente, saber si se sentaron a las 8 o si se sentaron a las 8:15 y ponerle un relojito y si llegó tarde el reglamento. No. Actividades. Seguimiento por objetivos, que la gente tenga un objetivo claro de qué vamos a hacer, para cuándo lo vamos a tener y hacerle seguimiento a eso, con las herramientas que vimos. Reuniones formales, lo que hablábamos, reuniones en grupo, reuniones individuales y trabajo en equipo. Y finalmente el engagement, que es mantener el sentido de pertenencia y que la gente se siga sintiendo parte. Reuniones informales, ¿sí? Hay una... pueden inclusive darle algún nombre como el kiosco, no sé, como la cafetería o en Bonnie, que es donde me enseñaron eso, lo llaman reuniones de la heladera, pues del enfriador de agua, ¿sí? Donde se sientan, donde la gente se para y mientras se sirve el vasito de agua, pues charla 5 minutos. Digamos un sistema de comunicación de ese estilo. Bueno, actividades, como les decía, hagamos actividades, los acertijos, la conversación, la charla, el ejercicio, ¿sí? Tener canales de comunicación importantes. Bueno, eso lo necesitamos hacer porque vamos a ver ahorita si las personas no se sienten parte del negocio, si no sienten que su trabajo sigue funcionando, pueden entrar en depresión. Entonces ahorita, ¿cuál es el tema en que está sintiendo la gente? Preocupación porque, pues, la economía, el mundo se va a acabar, me voy a morir, ¿cierto? Confusión porque hay mucha basura en la calle, incertidumbre porque no vamos a saber qué va a pasar mañana. La plata es un problema. Todas las empresas estamos teniendo problemas de plata, ¿sí? Excepto los bancos, pero de resto todos los demás estamos teniendo problemas de plata, ¿sí? El encierro, el tema de encierro es un tema complicado. Las personas salen a la calle, van a tomar el bus, salen a comprar la lechuga, y este encierro puede ser muy complicado para todos. El tema de la monotonía, eso se rompe poniéndolos a hacer cosas activas. Si nosotros tenemos personas que no vamos a poner a funcionar porque están dentro del personal inactivo, vinculémoslos en las actividades sociales de la empresa. Finalmente, la familia, pues uno dice, bueno, pero si la familia es el apoyo, también es un problema la familia. Los niños pequeños quieren atención, quieren jugar, el cónyuge quiere atención, el movimiento. Usted se sienta en el comedor a trabajar y están cocinando, están moviéndose, están pasando, están subiendo, están bajando. Entonces, y no todo el mundo tiene el beneficio de tener un cuarto específico para trabajar. Entonces, la familia es un problema para las personas. La contaminación de la familia es un tema importante para las personas, ¿sí? Unos signos de alarma que debemos mirar y comentarle a la gente y estar pendientes nosotros. Por ejemplo, si la gente tiene un temor especial por su salud, si la gente tiene un temor especial por el futuro, qué va a pasar el día de mañana, si tiene problemas para dormir. Hay personas que les da insomnio, a las 3 de la mañana no han podido dormir y a las 7 están despiertos y no saben qué hacer. Cambios de temperamento, gente que se vuelve retraída, gente que se vuelve irritable. Problemas alimenticios, la anorexia o la obesidad. Ese tipo de problemas alimenticios son importantes tenerlos en cuenta. Dificultad para concentrarse, la gente piensa y piensa y piensa y piensa, no se puede controlar, no se puede concentrar. Problemas de salud, empiezan a enfermarse. Si les estornudan ya creen que les dio el COVID y entonces empiezan a sentir pánico. Si les duele la cabeza o si les duele el estómago, empiezan a preocuparse. Entonces, esos problemas de salud importantes denotan problemas que pueden ser importantes. El consumo, yo no pongo las drogas ilegales porque me parece criminal, pero es un tema real. O sea, las personas que empiezan a consumir alcohol en exceso, tabaco en exceso, bueno, mejor no consumiéramos tabaco, medicamentos,
tranquilizantes, calmantes, estimulantes, dolor de cabeza, analgésicos, empiezan a tomar medicamentos. Y las drogas ilegales, por favor, nunca, nunca, es la cosa de las más estúpidas que hacemos los seres humanos es meternos porquerías en la cabeza. Bueno, entonces, temas personales que tenemos que recomendarle a la gente y ayudar en este sentido para que funcione. O sea, ritmo de vida normal. La jornada laboral es la jornada laboral. No es que yo me siento a las 11 de la mañana y trabajo hasta las 3 de la mañana. No. Mi jornada es de 8 a 5. Trabajar la jornada laboral. Si yo soy un workaholic y me gusta hacerlo y me estoy trabajando a las 10 de la noche, no le escriba a la gente a las 10 de la noche, aunque sabemos que está en la casa. ¿Sí? El fin de semana es el fin de semana. Entonces, ritmo de vida normal, que la gente tenga su ritmo de vida normal, que se levante, que se bañe, que se vista, que se ponga camisa y pantalón el hombre y pues su vestido, su blusa y su vestido bonito las mujeres. Pero que tengamos un ritmo de vida normal, bañarse, lavarse los dientes, vestirse, arreglarse como si fuéramos a salir a la calle, ¿sí? Porque eso nos ayuda a tener el ritmo de vida normal, tender la cama. Hay veces la gente dice, como no viene nadie, dejo la cama desorganizada. Lavar la loza, o sea, tener su vida normal. Comer a la hora de la comida. Las 11 a la hora de las 11 o las medias 9, como llamamos en Colombia, o sea, los descansos a la hora legal, del ritmo de vida normal. Actividades normales, que hagan las actividades normales, que no dejen de hacer las actividades de su día a día. Espacio de trabajo adecuado. No siempre se puede tener un espacio de trabajo adecuado. Hay gente que tiene el espacio, hay gente que no. Hay gente que le toca trabajar en el mismo comedor o en la mesita, o le toca, son 3, 4 miembros en la familia y el uno trabaja y el otro trabaja y el otro trabaja. Entonces, cuando el uno está hablando por teléfono o sea, algunas personas de la empresa tienen incluso un call center. Entonces, la persona trabaja en el call center al mismo tiempo, ¿sí? Ponemos los micrófonos en silencio, por favor, Pepe. Ejercicio de alimentación. La gente debe alimentarse bien y debe hacer ejercicio. Una de las batallas importantes es olvidarse de que el refrigerador, la nevera está ahí al lado mío, ¿sí? Que yo tengo la alacena con las galletas, porque pues no las vamos a comer. Entonces, yo cuando estoy en el trabajo, desayuno, me voy a trabajar, de pronto me como alguna cosita en la media mañana, de pronto a la hora de la comida, del almuerzo, que llamamos en Colombia, o la comida, hacemos la comida, y después en la tarde otra cosita, de pronto no, y luego me voy para mi casa. Pero si yo estoy en la casa, entonces voy y me sirvo la galleta, me sirvo el cereal, me sirvo el no sé qué, desayuno. No, tiene que ser el ritmo de alimentación adecuado. Apoyo de familia y amigos, ser apoyo a la familia y amigos y tener apoyo de la familia. Una de las preocupaciones importantes de la gente cuando tiene parientes mayores de edad es que los voy a enfermar y los voy a mandar al hospital y de pronto se van a morir por culpa mía, ¿sí? O cuando tiene hijos pequeños. Esa es una preocupación natural, real, y tenemos que hablarla y trabajarla. ¿Listo? Restringir el aislamiento. Hay personas que se encierran en el celular. El celular, la tableta son tremendamente aislantes. Entonces, restringir el aislamiento en esos aparatos. No quiere decir que no los vuelvan a usar, chatear. Hoy en día la gente manda correos y mensajes y memes y chistes y cosas por millares. Entonces, saque una hora para mirarlos, para divertirse, para si quieren mirar programas de televisión, si quieren hacer eso, pero restringir el aislamiento. Es muy importante porque la gente llega a la depresión. Actividades placenteras y productivas. Hay muchos cursos gratis. La persona estimulen en la gente y de pronto pónganles el objetivo de estudiar algo. O sea, usted ha querido aprender francés. Bueno, hágale y aprenda francés. El SENA tiene unos cursos excelentísimos de idiomas y unos cursos excelentísimos de muchos temas. Y las universidades están abriendo temas y hoy en día uno puede visitar los museos del mundo y espectáculos excelentes y puede uno bajar cursos de pintura. Hay uno que están ofreciendo para aprender a tocar piano, pues si tiene una pianola, porque si no tiene, pues ¿qué le hacemos? Aprender a tocar un instrumento, aprender a pintar. Yo quiero leer el libro X, Y o Z. Entonces, hacer actividades que nosotros de pronto no haríamos porque estamos ocupados, pero ahorita estamos en la casa. Arreglar ese foco y ese enchufe y esa toma y ese grifo y ese lavamanos que lleva tanto tiempo dañado y aprovechemos para arreglarlo ahorita. Y son actividades que nos hacen sentir bien cuando terminamos
porque las hicimos. Organizar ese closet que está por allá todo desordenado, ese armario que está todo desordenado. Contacto con compañeros. Estimulen, ya lo vimos, el contacto con los compañeros de trabajo, porque ese es el grupo social con el que yo me conecto todos los días, todo el día. Entonces, que se conecten entre ellos y hablen y se cuenten. Oye, Equivo, ¿qué le pasó con el dolor que tenía? ¿Sí? Finalmente, que la persona controle los recursos. Estamos apartados todos y vamos a tener que cuidarnos en ese sentido, ¿sí? Va a haber ayudas del gobierno, todos los gobiernos están poniendo ayudas, pero Colombia no está en una posición y pues nuestros países en América Latina no están en la posición de Francia y Alemania, Estados Unidos, de ponerle en la cuenta corriente $1.000 o $500 o $700 a cada ciudadano del país todos los meses hasta que se acabe la pandemia. No estamos en un país de esos. Nos toca controlarlo y recuperarnos lo más pronto posible. Finalmente les quería mostrar, este es el cuestionario, este es el checklist que les vamos a compartir, que lo utilizamos nosotros y, digamos, les cuento así como infidencia que no teníamos esta parte de trabajo desde casa, porque pues no teníamos, no teníamos esta parte, entonces pues se la agregamos para tenerla en cuenta no solamente durante la pandemia, pero les recomiendo que la manejen durante la pandemia, sino también en aquellas personas que están en teletrabajo o que con frecuencia trabajan desde su casa. ¿Sí? A veces nosotros salimos de trabajar y llevamos trabajo para la casa, que es lo más no recomendable, pero pues es un tema de toda la humanidad. Entonces es básicamente eso. Bueno, yo quisiera saber cómo les fue, cómo nos fue, y si hay alguna pregunta, Fabiola, que ya la hayan mandado al chat, ¿me la transmites? Hola, jefe. Sí, tengo una pregunta, la hizo Cristian Cifuentes. Dice, si tenemos nuestra propia fuente de materias primas, ¿esa etapa de preparación estaría medianamente cubierta? Claro, pero nosotros tenemos que en nuestro plan de continuidad analizar qué podría hacer que nuestra fuente de materias primas se suspendiera. No sé, voy a inventarme que me cerraron la carretera, que es una mina, que se me pare la mina, que yo tengo un derrumbe en la mina, me voy a inventar, es una cosa que no necesariamente puede suceder, que haya un derrumbe y se me paró la mina. Entonces yo tengo que tener fuentes alternas. Entonces si yo tengo otra fuente de la cual yo puedo traerlo, tengo que tener preestablecido eso. O sea, no quiere decir que yo tengo que tener 50 camiones estacionados en mi fábrica esperando pues a que se vaya la luz. No, pero yo tengo que tener eso planteado. Decir, oiga, ¿qué pasa si mi fuente de suministro, que es mi propia empresa, se me cae? Porque se puede caer, ¿sí? Puede ser que, como les digo, la comunidad está enojada porque el tráfico está terrible, la inseguridad está espantosa, los sueldos no les alcanzan y cerraron la vía. Y entre la vía que cerraron, me cerraron la mía. Pues, me quedé sin suministro. Entonces, ¿qué voy a hacer para tener una fuente alterna? ¿Sí? Ahora, de pronto tengo otra carretera. Eso lo tengo que tener en mi plan estratégico de seguridad vial, que tengo que tener mi análisis de cuáles son las vías alternas. Eso es parte de mi análisis de mi plan de continuidad. Si me cierran la vía 1, hombre, tengo la 2 o en caso extremo la 3, ¿sí? ¿Qué pasa si se me va la luz o se me cae el internet o tengo un derrumbe o tengo un incendio? Si yo tengo mi propia fuente, es una cosa muy buena, pero yo tengo que analizar la posibilidad, mirar la probabilidad también, de que mi fuente alterna se me caiga, se me muera también. ¿Listo? Siguiente. ¿Otra pregunta? Pues por ahora un comentario. La doctora María Claudia escribió, dice, para el transporte de empleados, ¿qué medidas higiénicas recomiendas, tanto para las que usan el transporte público como su propio carro? Cierto. El transporte público tiene problema de la aglomeración ahorita. Ahí ha habido un tire-jala un poquito, digamos, un cambio, como estamos todos improvisando a nivel mundial, no solamente en Colombia, a nivel mundial estamos improvisando. Entonces, el tema de las mascarillas, hay gente que los ha comprado como locos y salen con las mascarillas, entonces
Luego dijeron pues que la mascarilla no sirve. En realidad la mascarilla está diseñada principalmente para que si yo estornudo y yo toso, yo no enferme a los demás, ¿sí? Es principal. Utilizar mascarillas mal utilizadas es tan malo como no tener mascarilla, porque pues cuando yo no la aplico bien, cuando yo la ajusto bien y yo succiono, yo inhalo, en el proceso de inhalar estoy creando un vacío y el aire va a querer entrar, pues va a entrar. Si